Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario que nos vean. La idea de este video tutorial es que ustedes puedan tener el conocimiento para acceder a las bases de datos, hacer búsquedas especializadas de bibliografía para realizar una investigación. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de las bases de datos, tanto públicas como privadas. Como su nombre lo indica, la base de datos públicas se puede acceder sin necesidad de tener una cuenta de usuario. Se pueden crear, pero no es necesario, mientras que en las privadas se requiere una cuenta de usuario, que usualmente es de paga, y en este caso se puede ingresar por medio de la cuenta institucional de la universidad. Para ello vamos a ir a la biblioteca de la universidad y en esta sección hay una pestaña que nos lleva a lo que es las bases de datos tanto públicas como privadas. Entonces tenemos, acá le damos donde dice base de datos y tenemos EBSCO, que es la primera base de datos. Esta es privada, tienen que tener un usuario y contraseña. Cielo es pública, Redal también es pública, Dialnet es pública. Le recomiendo el uso de estas cuatro, son las más importantes. Acá en el caso de PubMed es una base de datos, la ventaja es que es en el sector salud. Estas son de diferentes temáticas. Dialnet se especializa también porque además añade tesis, eso le da un mayor número en el tema de la búsqueda. Y tenemos por ejemplo esta que si bien no es una base de datos, lo que hace es un buscador. Tiene filtros que permiten hacer búsquedas para terapia física. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces vamos a iniciar en orden. Vamos a ir a Redally, que tal vez es una de las bases de datos más completas que hay en las diferentes áreas del conocimiento humano y vamos a ir haciendo, viendo cada una de estas, cuáles son las ventajas, desventajas de utilizar una y otra, pero la idea es hacer uso de todas estas para tener una mayor búsqueda, hacer una búsqueda exhaustiva de nuestra investigación. Vamos aquí a Redalic. Entonces, les decía que esto es una base de datos de texto completo. Como ustedes pueden ver, este es de acceso público, hay un manifiesto al principio. Tenemos que hay 1581 revistas, ¿verdad? Y eso le permite tener una gran cantidad de acceso a diferentes artículos científicos que están en esta base de datos. Para hacer una búsqueda tenemos un espacio, una cajita, un box para hacer estas búsquedas y tenemos lo que son artículos, autores, revistas, disciplinas o países. En este tema buscaríamos artículo. Voy a hacer una búsqueda de un tema en particular que nos va a servir para ejemplificar la sesión del día de hoy y voy a hablar sobre un tema que hay mucha información y sé de antemano que hay bastante información como la fractura de cadera para que sirva como ejemplo de lo que estamos haciendo. Entonces pongo acá fractura de cadera, le doy buscar con la lupa, con el icono de la lupa, y me salen 31.142 artículos que tienen las palabras fractura de cadera. ¿Cuál es el problema de esta situación? Bueno, que nos da muchísimos artículos y eso es inviable hacer una búsqueda en este momento. De hecho, esa es una de las particularidades de este momento histórico. Tenemos acceso a mucha información y la parte más importante es cómo se filtra esa información. Esa sería tal vez la parte más importante. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que no vamos a hablar de fractura de cadera porque él va a buscar fractura y va a buscar cadera en un mismo texto. Entonces es una palabra compuesta. Entonces vamos a usarle fractura de cadera, pero vamos a ponerla entre comillas. Entonces lo que va a hacer es buscar, pero que venga fractura de cadera junto, tal cual estamos diciendo, no que busque fractura y no que busque D y que no que busque cadera. Por eso es que nos da esta primera cantidad. Ese es el primer filtro que vamos a aplicar. Vamos a ver, pasamos de 31.000 artículos a 598 artículos. Ok, ahora estamos en un tema mucho más manejable que anteriormente. 598 sigue siendo una cantidad muy grande de artículos, ¿verdad? Pero es mucho menor que 31.000 textos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá a la izquierda tenemos una serie de filtros y podemos aplicarlos. Entonces, por ejemplo, podríamos aplicar según el año de publicación del artículo.
los últimos 5 años, por ejemplo, para tener las publicaciones más recientes que versan sobre el tema que estoy investigando. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018. Con estos son suficientes, a modo de ejemplo. Ese es el primer filtro. También podríamos filtrar por el idioma, ¿verdad? Tal vez solo quisiéramos hacerlo en español y en inglés. En las disciplinas, ¿verdad? Hay estudios sobre educación y fractura de cadera. Tal vez no sea lo que estemos buscando propiamente. No es la disciplina que queramos. Por ejemplo, queremos medicina, queremos salud. Tal vez no quisiéramos abordajes de orden psicológico, ¿verdad? Porque el punto acá es hacerlo desde la terapia física, entonces este no nos serviría. Tenemos el tema de lo que es biología, tal vez esta sí, multidisciplinares, exactas y naturales, esta también, pero por ejemplo sociología, demografía son el del conocimiento humano que no son propiamente el interés de esta búsqueda. Entonces lo que estamos haciendo es filtrando investigación para que la búsqueda que obtengamos sea más cercana a lo que estamos buscando nosotros. Aquí es el país, algo muy importante, es el país donde se publicó el trabajo. Y aquí un tema muy importante, cuando uno hace una investigación, y aquí es un llamado de atención, es que cuando estamos haciendo la búsqueda de los antecedentes, o sea, qué investigaciones se hicieron previas a la nuestra, lo que hacemos la búsqueda es sobre el tema de investigación, es decir, el qué, el quiénes, el dónde y el cuándo pueden ser utilizados en los antecedentes para hacer un filtro de búsqueda, pero usualmente lo que se busca es el qué. ¿Qué estamos investigando? La fractura de cadera. ¿En quién? En adultos mayores. Podríamos incluirlo. El dónde, que es la delimitación espacial, no se pone en los antecedentes, es decir, lo que quiero decir con esto es que yo puedo hacer búsquedas en cualquier país. No porque mi tema venga, que yo lo estoy haciendo en Costa Rica o lo estoy haciendo en el Hospital Max Peralta, no quiere decir que mis antecedentes son sobre Costa Rica o son sobre un cantón en específico o un centro de salud en particular. La delimitación temporal y espacial lo que me sirve es cuando yo recolecto los datos, hacer una delimitación en mi estudio. Esto no implica que mis búsquedas de antecedentes sean iguales a mi delimitación temporal espacial, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo no voy a restringir a ningún país porque yo lo que quiero es saber qué investigaciones se han hecho en diferentes lugares. Eso es un tema muy importante. Entonces ya con estos filtros seleccionados, lo que voy a hacer es aplicarlos y vamos a pasar de estos 598 que teníamos en un principio a 101 artículos. Entonces 101 artículos, vean ustedes que es la cantidad que se requeriría para hacer una investigación según incluso las solicitudes que tiene la universidad. Entre 40 y unos 80 textos ocuparía una monografía para poder realizarse. Entonces esto es bastante viable. Si ustedes son un grupo que están investigando, si cada persona tiene que hacer una búsqueda de 10 textos, esto sí daría para que cada uno tuviera al menos 10 textos diferentes seleccionados, ¿verdad? Entonces ya tenemos estos 101 artículos seleccionados que versan sobre estos filtros que se hizo, que fueran de estos años en particular, que tuvieran estos idiomas y que fueran de estas disciplinas, ¿verdad? Lo que hicimos fue criterios de inclusión y criterio de exclusión. Esto es un criterio de inclusión, es decir, que sean solamente estos años, y un criterio de exclusión es que sean solamente estas disciplinas y no otras, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos estos dos conceptos que se llaman criterios de inclusión y criterios de exclusión. Una vez dicho esto, ¿verdad? Vamos a ver que estos tienen como un candadito abierto, lo que significa es que es de acceso abierto. Todo el documento que está en PDF va a tener información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos al texto. Se puede poner en formato de visor, PDF o HTML. Vamos a ir directamente al forma del PDF para que veamos cómo está organizado usualmente un texto o un artículo científico en el caso que no tengan claridad sobre esto. Lo primero es que en Redalyc va a venir toda la información
la metadata del documento, donde vienen las personas autoras, el título de la investigación, la revista de la cual se obtiene la información. Tenemos aquí el volumen, el número, el año de publicación, las páginas de la revista que está publicada, la revista que está publicada y el DOI. El DOI es una identificación única de un documento en internet, ¿verdad? Imaginémonos como una cédula. Esta es la cédula de este artículo en particular. Ningún otro artículo tiene este número y es único y exclusivo de él, ¿verdad? Entonces, a partir de los años 2015 comienzan a tener la mayoría de textos su identificación única. Eso nos ayuda a montones. Más adelante, en la próxima clase, con el tema de la citación, tal vez lo vamos a explicar en detalle. Bueno, esta es de la Sociedad Española de Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral, con su revista de osteoporosis y metabolismo mineral. ¿De qué va el artículo? Bueno, va sobre la contaminación del aire y la fractura de cadera. Es lo que estamos buscando. Tal vez no necesariamente, pero la idea es que veamos un texto en qué consiste. Entonces acá tenemos el título, tenemos las personas autoras, aquí están inscritas usualmente estas personas autoras, y usualmente lo que se viene en los textos es un resumen y unos apartados que vamos a ver. Este al parecer no lo tiene, es muy general. Y vamos a ver, utilidad de la tracción postoperatoria en la fractura de cadera. Este tal vez sí es más cercano a lo que estamos buscando en terapia física. Ok, desde la misma revista viene la misma información, viene el título, viene un resumen, ¿verdad? Viene unas palabras clave. Esto es muy importante, el tema de las palabras clave, porque usualmente se utiliza algo que se llama tesauro. El tesauro es como un texto que viene predefinido cuáles son las palabras clave que se van a utilizar en términos generales para que sean las mismas en todos los lugares. Entonces en el tesauro viene fractura de cadera. Entonces yo sé que una palabra clave de este texto es fractura de cadera, tracción cutánea y dolor. Son las tres palabras clave. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque me dice cuáles son como los tres temas principales, 5 temas principales que va a tratar el texto. Entonces ya me da una idea por dónde va en la investigación. Este es un resumen en español. Este es el resumen en inglés y los keywords o palabras claves, pero en inglés. Esto es muy importante porque si vamos a utilizar otra base de datos que solo se puede hacer en inglés, como es el caso de PubMed, es importante que yo sepa cuál es la forma habitual en inglés de referirse a lo que yo estoy buscando. Porque usualmente no es una traducción literal, sino que en algunas ocasiones tiene una forma específica de nombrarse, y entonces podemos hacer uso de estas palabras claves, los keywords en inglés, para poder hacer las búsquedas en otra base de datos. Viene lo que es la introducción, viene lo que es los materiales y métodos, viene lo que es la discusión, y finalmente, después de la discusión, vienen las conclusiones y recomendaciones del texto. Este es el formato estándar que tienen la mayoría de artículos y donde ustedes lo van a revisar. ¿Qué es lo que uno revisa usualmente en un artículo de investigación? Bueno, el título, claramente, el resumen y las conclusiones. ¿Para qué? Para darse una idea general si el texto me está aportando a mi investigación, sí o no. Eso es lo primero que haríamos. Ok, esto es lo que se haría con una base de datos como Redalyc. ¿Cuál es la desventaja de un tema como estos? Que no necesariamente el concepto que buscamos, que es una palabra compuesta, como ya lo vimos, fractura de cadera, no necesariamente sea que aparezca en el título, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este dice Registro Nacional de Fracturas de Cadera, resultados de primer año en comparación con otros registros y estudios multicéntricos españoles. Esto, si bien viene la palabra fractura de cadera en el título, no habla de la fractura de cadera, habla del Registro Nacional de Fracturas de Cadera. O incluso algunos otros, no viene la palabra en el título y viene dentro del texto, ¿verdad? Son 101 textos, pero no todos viene la palabra fractura de cadera desde el título, y eso nos puede restar como información. Veamos, tal vez en las últimas, por ejemplo, esto. Adulto mayor con fractura transtoncantérica. Proceso de enfermería fundamentado en Virginia Henderson.
del año 2020 y no aparece la palabra fractura de cadera propiamente en el título. Igual comunicación póster, sesión 1, predictores de riesgo de fractura en una población de mujeres postmenopáusicas mediante el procedimiento estadístico binario CAR. Entonces tampoco viene el tema de fractura de cadera en el título, sí viene la fractura de cadera dentro del texto, ¿verdad? Y entonces esto es un inconveniente. Entonces usualmente los primeros páginas, ¿verdad? Vamos a irnos a la primera, vendrá el tema de la fractura de cadera en el título, ¿verdad? Entonces es importante que cuando hagamos las búsquedas, la fractura, en este caso el concepto de fractura de cadera, que es el que estamos investigando, venga en el título y venga en el resumen. ¿Por qué? Porque si viene dentro del texto puede ser un tema secundario o incluso totalmente accesorio. No es el tema que se está investigando. Entonces tiene que venir en el título de la investigación y tiene que estar también en el resumen. O puede estar más bien en el resumen. En cualquiera de los dos, eso nos asegura que la persona o el grupo de investigadores que está haciendo el trabajo quiere que ese concepto esté ahí porque es sobre lo que se está investigando, ¿verdad? Entonces, ante eso podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir a Google Académico. Vamos a combinar Google Académico con una base de datos como es el Redalyc. Siguiendo este mismo ejemplo de fractura de cadera, lo que vamos a hacer es esta misma búsqueda, pero vamos a utilizar un formato especializado para que nos dé la búsqueda solamente en los títulos. Si yo pongo all in title, fractura de cadera entre comillas, y lo pongo en el sitio web redalyc.org, como ustedes pudieron ver ya estaba guardado porque lo he utilizado en varias ocasiones. Entonces lo que me dice esta búsqueda es lo siguiente: búsqueme este concepto de fractura de cadera, pero solamente en el título, y que sea en el sitio web redalyc.org. ¿Dónde tomé yo esta información? Pues bueno, acá en esto que dice redalyc.org, sin el www, solamente después del www, redalyc.org. Entonces es aquí en Google que yo le digo, bueno, búsqueme este concepto en redalyc.org. Me encontró 12 resultados y efectivamente fractura de cadera va a aparecer solamente en el título. Eso es una gran ventaja. Me aparecieron 12 resultados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que pasamos de 31,000 textos a 598 cuando pusimos las comillas, que pasamos de 598 a 100 cuando aplicamos unos filtros por disciplinas, por año, y ahora pasamos a 12 resultados cuando le pedimos al buscador de Google, al motor de búsqueda de Google, que sea solamente en el título. Entonces, esto nos podría dar o acercar una idea más clara de qué es lo que se está investigando. Otro tema importante de Google Académico que tiene una ventaja sobre otras bases de datos es que nos dicen si ha sido citado cuántas veces este artículo. Por ejemplo, este es del año 2013 y este es del año 2013, pero este se ha citado 49 veces y este se ha citado solo 19 veces. Entonces, como ustedes pueden ver, este de acá tiene una mayor aceptación por la comunidad académica que este de acá, ¿verdad? Entonces este se leyó, se investigó y pareciera que tiene un mayor impacto en cuanto a temas de citación, ¿verdad? Entonces esta es una segunda ventaja que nos daría buscarlo desde Google, ¿verdad? Académico, pero no estamos haciendo una búsqueda general. Le estamos diciendo que nos busque en esta base de datos de texto completo, que es una base especializada en artículos científicos, ¿verdad? No estamos haciendo una búsqueda en Google en general, estamos haciendo una búsqueda de bases de datos. Y esto es muy importante, que cuando hacemos una investigación vamos a buscar en bases de datos de texto completo, no vamos a buscar en Google, no vamos a buscar páginas web, no vamos a buscar periódicos, estamos especializándonos en hacer búsquedas en bases de datos de texto completo de artículos científicos e incluso puede ser algunas tesis, pero principalmente artículos científicos o capítulos de libros, ¿verdad? Pero en este caso, artículos científicos. ¿Por qué? Porque los artículos científicos han sido revisados por pares, hay un comité ético científico y pasan por un proceso muy riguroso para ser publicados, versus una página web que cualquiera la podría publicar. Entonces,
Voy a quitar que solamente aparezca en el título, que busque el concepto de fractura de cadera, pero en Redalyc, y me aparecen 137 textos, ¿verdad? Entonces, yo podría decirle a Google también que me lo haga en un intervalo específico, por ejemplo, que sea del 2018 al 2024. Y me encuentra 14 resultados que han sido publicados del 2018 hasta el 2024, ¿verdad? Entonces, al igual que el anterior, tiene esa ventaja. Si yo le doy acá, es lo mismo como si hubiéramos hecho en el buscador de Redalyc, pero aquí tenemos algunos criterios para hacer una búsqueda especializada, como son estos temas. Búsqueme fractura del concepto de fractura de cadera en el sitio web redalyc.org. Entonces, esta es la primera base de datos, ¿verdad? Habíamos dicho que en la biblioteca existen otras bases de datos, pero la ventaja es que como ya me explayé en esta y expliqué como diferentes conceptos, las otras son más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué la búsqueda es muy similar? Las bases de datos funcionan muy similares. Vamos a ir a Cielo, nada más les voy a explicar qué es lo diferente de Cielo, pero la búsqueda es igual. Ventajas de Cielo sobre Redalyc. Bueno, que tiene una búsqueda avanzada. Eso nos permite hacer lo siguiente y vamos a introducir otro concepto. Cuando yo hago la búsqueda, ya dijimos que lo preferible era que lo hiciéramos entre comillas, ¿verdad? Fractura de cadera, porque es una palabra compuesta. Acá me dice en todos los índices, no, yo le digo que me lo busque en el título. Y ya con esto, muy importante, tiene que estar en español, porque aquí puede estar en portugués. Es portugués, inglés y español. Entonces vámonos a español para el ejemplo. Fractura de cadera, pero no en todos los textos, sino en el título, ¿verdad? Que me lo busque en el título. Y le puedo añadir un campo. Y le puedo decir, bueno, búsqueme fractura de cadera en el título o sea, or, eso es un booleano, cuando uno hace una búsqueda, búsquemelo también en el resumen. Que esté en el título o que esté en el resumen. Entonces veamos la diferencia. Primero busquémoslo solamente en el título. Si yo le doy buscar, me van a aparecer 120 resultados. Si yo a esta búsqueda le añado un campo y le digo que esté dentro del título o que esté en el resumen, pasamos de 120 a 226. Se amplía la búsqueda, ¿verdad? Uno es más restrictivo, solamente en el título, 120. O, está bien, puede ser en el título o puede ser en el resumen. Esta es una ventaja de hacer una búsqueda avanzada en este Cielo. Igualmente tiene lo que veíamos ahora, que es los países, los años, ¿verdad? Vamos a poner 2021, 2018, 2020, 2019. Faltaría el 2022 y 2023. 2023 y 2022. Podemos escoger temáticas, por ejemplo, que sean solamente ciencias de la salud. Y que sean solamente artículos científicos y no, por ejemplo, informes u otro tipo. Una vez hecho esto, aquí está el botón de filtrar, le damos filtrar y me aparecen de 226, lo redujimos a 73. Este se llama evaluación geriátrica integral en pacientes con fractura de cadera. Entonces vamos a verlo. En Cielo nos da una versión en HTML, es decir, una página web, pero también podemos tener acceso a el texto en español. Perdón, en PDF. Entonces aquí está lo que sería el texto, igual su título, las personas autoras, su filiación de las personas autoras, un resumen en español y en inglés, vienen las palabras claves, voy a hacerlo un poco más grande para que se observe mejor. Aquí viene, por ejemplo, lo que veíamos ahora, las palabras clave en español y en inglés. Igualmente viene una introducción, viene la parte de métodos, viene la parte de resultados
y viene la parte de ya sea discusión o referencias, consideraciones finales, ¿verdad? Que este es usualmente el formato que tiene un texto. ¿Qué otra ventaja nos da este Cielo? También nos dice esto que es la parte de Analytics, la parte de análisis, que nos dice cuántas veces ha sido descargado, cuántas veces se ha hecho referencia de este texto. Entonces tiene como bastante información, cuántas veces ha sido citado el texto, cuántas veces ha sido descargado. Entonces nos da como valores bibliométricos, que se llaman así, para tener alguna referencia para ver cuánto ha sido aceptado este texto en la comunidad científica. Otra cosa importante que en la búsqueda, ¿verdad? Podemos de hacer acá, como tiene esta parte avanzada, yo le voy a decir que me busque la fractura de cadera en el título, voy a añadir un campo y en vez de un ORT voy a utilizar un I y voy a poner adultos mayores. Entonces, fractura de cadera es el qué y adultos mayores es el quiénes. Entonces, yo puedo buscar que me diga en el título, ¿verdad? Ambos dos, a que aparezca el concepto de fractura de cadera y que aparezca el concepto de adultos mayores en los títulos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que me va a hacer es que tanto el qué, que es lo que yo estoy investigando, la fractura de caderas, y el quiénes en los adultos mayores, me va a hacer una búsqueda más especializada, ¿de acuerdo? Entonces, hay 120 textos donde aparece la palabra a ver, algo pasó por acá, es que aparezca fractura de cadera y adultos mayores en el título. Vamos a darle a buscar. Hay 11 resultados, ¿verdad? Donde tanto el concepto de fractura de cadera como adulto mayor aparece en la búsqueda. Entonces, cuando yo hago una búsqueda de antecedentes, puedo hacerlo por el tema, pero también lo puedo hacer por la población de estudio. Podemos cambiar adultos mayores por deportistas, ¿verdad? Vamos a hacerlo para ver si encontramos algo. De hecho, esas dos combinaciones, vean que no dan nada. Porque la fractura de cadera usualmente se estudia en las personas adultas mayores. Vamos a ponerle adultos mayores. Y aquí tenemos los 11 resultados que veíamos ahora. Entonces vean que una ventaja de esta búsqueda avanzada es que podemos ponerle que en el título aparezca un concepto y también que aparezca otro concepto en el título, ¿verdad? En este caso el qué y el quiénes. El dónde y el cuándo nunca se van a poner en la búsqueda, ¿de acuerdo? Solamente el qué y el quiénes, ¿verdad? Como en este caso, para que sea mucho más específico el tema de la búsqueda, ¿ok? Y con este ya haríamos la segunda base de datos. Vamos a ver la tercera base de datos que me interesa, RealNet. La diferencia sería, es que este trae tesis. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma para que nos quede abierta esta página. Ok, yo busco igualmente acá fractura de cadera. Voy a hacerlo más grande para que ustedes lo aprecien mejor. Fractura de cadera. Yo le doy buscar, donde dice documentos. Y me aparecen 882 documentos. 620 son artículos de revista y 203 son tesis, ¿verdad? Esta es como la principal diferencia que me lleva a tesis, cosa que no nos llevaba a los otros textos. Veamos el tema de tesis. Entonces, aspectos epidemiológicos de la fractura de cadera. Se hizo en el año 2018 y acá, para yo poder tener acceso, es tesis en acceso abierto en Teseo. Entonces me lleva a la página donde está publicada y se me va a desplegar la tesis en PDF. ¿Cuál es la ventaja de revisar una tesis? Bueno, ese sería más o menos el formato que ustedes harían de un documento de investigación, porque la idea es que sea lo más similar a una tesis que se está buscando. Vamos a dejarlo por ahí mientras que se carga.
y veamos no solamente las tesis, sino que veamos las otras partes. Vamos a cerrar esto. Entonces, por ejemplo, veamos los artículos de revista. Este se llama Manejo multidisciplinar de la fractura de cadera. Vamos a ingresar a este, es del año 2022 y viene el texto en resumen en español e inglés, y vean que este no dice texto de texto completo no disponible. Esa es una de las ventajas de esta base de datos, ¿verdad? Que no vas a encontrar todos los textos que ellos señalan como disponibles. Veamos a ver de los que están acá cuáles están disponibles. Texto completo si viene. Nos podemos fijar acá. Caso clínico, fractura de cadera. Ok, veamos este para compararlo con uno en PubMed para que veamos la diferencia. Vamos a darle permitir todas. Y acá viene texto completo y le damos clic acá, y aquí es donde podemos tener acceso al texto completo, en este caso el artículo científico. Este es un caso clínico de una fractura de cadera, es decir, un paciente que tuvo una fractura de cadera y se hace una investigación sobre esto. Aquí tenemos toda la tesis completa, Universidad Rey Juan Carlos, tesis doctoral, aspectos epidemiológicos de la fractura de cadera, tendencia según la fractura de cadera, influencia de la climatología y contaminación en el periodo 99-2015. Esta tesis es del año 2018 y se puede tener acceso a claramente toda la tesis para que ustedes vean cómo es el formato de una tesis doctoral, que no es muy diferente a lo que estaríamos trabajando en cuanto formato, no necesariamente contenido. No cargó. Vamos a darle por acá otra vez. Algo muy importante es que en la búsqueda de Google podríamos reemplazar, por ejemplo, redalic.org por Dialnet, que es el sitio web, ¿verdad? Entonces le decimos que nos busque en Dialnet todo lo que tenga que ver con fractura de cadera. Nos da 191 resultados. Vean que es más restringido que, por ejemplo, el propio motor de búsqueda, porque hay un criterio de 2018 a 2024, ¿verdad? Entonces vean que en Dialnet no tenemos la posibilidad de hacer este tipo de restricciones, que sean en tales fechas, que los textos sean, que tengamos acceso a la información, ¿verdad? Entre otros, o que aparezcan solamente en el título. ¿Verdad? Siento un resultado de que aparezca solamente en el título fractura de cadera en este sitio web. Podemos cambiarlo también a cielo, ¿verdad? Veíamos ahora cielo, y este es cielo.org, y aparecen solamente dos, pero se puede cambiar, intercambiar. Aquí el sitio web usted lo indica. Ok, por último veamos lo que es PubMed. PubMed tiene la ventaja de que este es un sitio web de revistas especializadas en inglés, pero es del área propiamente de medicina. Aquí podemos encontrar en Dialnet, en Cielo, en Redalic, de diferentes áreas del conocimiento humano, como veíamos ahora. Entonces voy a darle aquí la parte de avanzado, y al igual que en Cielo, yo puedo seleccionar que sea en el título o en el resumen. Este ya trae la opción título o resumen. Esta es la forma usual de buscar los textos. Esta es la recomendación. Aquí vamos a buscar fractura de cadera. Recuerden que se debe buscar en inglés. Recuerden que teníamos el texto y que la palabra clave era esa, ¿verdad? En fractura de cadera. Entonces lo voy a añadir, y ya añadí en este cajita, en este box, que busque en el título o en el resumen fractura de cadera. Acá le doy buscar y me encontró, vamos a ver,
y encontró un total de 17.663 resultados. Es decir, es una cantidad abrumadora de informaciones que hablen sobre fractura de cadera. Aquí vamos a aplicar algunos filtros que no teníamos en ninguna de las bases anteriores. Estos son textos que son en inglés, usualmente, pero son del área de la medicina o ciencias de la salud. Entonces, lo primer filtro es que podemos decirle que sea solo del año 2018 al 2024 que hemos estado buscando, por ejemplo, 2018 al 2024, ¿verdad? Pasamos a 7.208 resultados, ¿verdad? Entonces, si bien se disminuyó el número, sigue siendo un número muy grande, pero aquí la ventaja es que podemos pedirle que nos dé solamente aquellos que sean de acceso full, gratuito, ¿verdad? Porque no nos pase como en RealNet que decía que el texto no estaba disponible. Entonces queremos que todos los textos estén disponibles. Entonces pasamos de 7.000 a 4.243 resultados. Eso está bastante bien. Todos estos textos van a estar disponibles para hacer su búsqueda. Vean que este tampoco tiene la parte de que esté necesariamente en el título. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí también, si ustedes gustan, tenemos la opción de que la mayoría de navegadores web, en este caso yo utilizo el Edge, puedo poner a traducirlo. En el caso de que yo quiera traducirlo al español y quiera ver de forma inmediata los textos que significan. Fractura de cadera manejo, descripción general de la fractura de cadera, perdón. Este es del año 2023, es bastante reciente. Y veamos cómo funciona. Vamos a irnos acá. Y nos da la información del texto y nos da es un libro perdón. Entonces usualmente los libros son difíciles de tener acceso y no se van a tener. Este es un ejemplo que no necesariamente nos va a dar. Igual lo puedo traducir de nuevo. Entonces lo que nos dice es el estado nutricional y el tratamiento nutricional se relaciona con resultados y la mortalidad en adultos mayores con fractura de cadera, es decir, están asociando el tema de la fractura de cadera con el estado nutricional y usualmente aquí nos da el DOI. ¿Se acuerdan que yo decía que era el identificador único? Ok, con este identificador único nos puede acceder al documento en PDF. Pero aquí viene el resumen, viene las palabras clave para que nos demos una idea de qué investigación se está haciendo. Pero si yo quiero tener acceso al documento, le doy aquí el DOI y me va a llevar a el documento completo sobre el texto. Aquí viene el resumen, viene la introducción, viene materiales y métodos, vienen los resultados que se obtuvieron, y las conclusiones, etcétera, etcétera. Aquí tal vez pues podemos tener acceso al documento en PDF, no necesariamente se va a tener, pero sí tenemos acceso a toda la información en el documento en HTML, ¿verdad? Esto es una opción que utilizan mucho las revistas. Aquí si yo le doy descargar, puedo descargarlo en PDF. Vamos a darle a abrir. Y aquí está el documento en PDF en el caso que yo lo requiera. Ventajas de que esté en HTML, lo que hacíamos ahora, que yo puedo ponerle traducir, es una traducción tal vez no necesariamente la más adecuada, pero sí como lo que nos da una idea en el caso de que queramos tener una lectura en nuestro idioma en castellano y que sea próxima a lo que queramos, ¿no? Esto es una opción. Pero este es el PubMed. Ahora, otra opción que tiene este PubMed y es una de las grandes ventajas es que yo le puedo decir el tipo de artículo que sea. Eso lo vamos a ver más adelante. Y es que no es lo mismo una opinión de una persona experta o no es lo mismo un caso clínico, ¿verdad? Como el que veíamos acá. Vamos a ver en cuál era. En el de un caso clínico, el de la fractura cadera, un caso clínico en RealNet, que es solamente una persona versus, perdón, un estudio que sea, un ensayo clínico que sea aleatorio y controlado. Que usualmente la cantidad de personas que participan de estos es mucho mayor
Y la idea de un ensayo clínico aleatorio y controlado es que usualmente lo que se trata de demostrar es la efectividad del tratamiento A versus el tratamiento B, o el efecto que produce aplicar un tratamiento versus no aplicarlo, ¿verdad? Entonces lo que tratan estos es ver la efectividad de un tratamiento. Entonces, eso es lo que nos da ventaja a un ensayo clínico, y que además la cantidad de personas que participan de esto van desde los 100 hasta los 1000, hasta 10.000 personas, ¿verdad? Requiere mayor financiamiento, son estudios que son usualmente de tipo longitudinal, o sea, se hacen en el tiempo con diferente recolección de datos. Usualmente se hacen prospectivos hacia adelante, que eso lo vamos a ver más adelante en el curso, pero eso es una de las grandes ventajas. Entonces veamos igualmente este de acá. ¿Qué es lo que están haciendo en este? En este lo que están haciendo es comparar el tema del efecto de anestesia regional frente a la anestesia general en la incidencia del delirio postoperatorio en pacientes de edad avanzada sometidos a cirugía de fractura de cadera, ¿verdad? Es un ensayo totalmente aleatorizado, y si uno revisa el tema del tema del método, nos vamos a ver cuántos pacientes es. Un ensayo clínico aleatorizado, abierto, multicéntrico y de asignación oculta de 950 pacientes. Este estudio tiene 950 pacientes. Este estudio de acá tiene 1, ¿verdad? Entonces, usualmente la información que tienen estos, la evidencia que aporta es mucho mayor. Es un estudio de mayor envergadura, es un estudio que es totalmente controlado, que se hace un ensayo clínico donde hay, por ejemplo, aquí son, los pacientes fueron aleatorizados para recibir anestesia regional. Entonces se hace de forma aleatoria quienes reciben, en este caso, anestesia general y quienes reciben anestesia local, ¿verdad? Son 476 y 474 de los 950 personas que participaron de forma aleatoria. Aquí no es que yo estoy revisando paciente y le doy continuidad, sino que la asignación es aleatoria, y entonces eso garantiza, por ejemplo, resultados. Entonces estos estudios usualmente son mejores que los otros que se pueden ser de un caso clínico. La evidencia que aporta es mejor en el sentido que aporta más evidencia. No es lo mismo un caso que 950 casos totalmente aleatorios. Pero imagínense que aquí no dice anestesia local versus anestesia regional. Por ejemplo, aquí puede decir el uso de la magnoterapia versus el uso de la radioterapia en tal tratamiento, ¿no? Entonces, estos ensayos clínicos aleatorios y controlados lo que determinan es el efecto o la efectividad más bien de uno versus el otro, o la ausencia de este versus la ausencia del otro. Entonces, esto es muy importante. Y básicamente eso sería el uso de bases de datos de texto completo que ustedes deben realizar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer en esta investigación es, vamos a mostrarlo, dame un momento nada más. Entonces, según lo que veíamos en la clase, lo que vamos a hacer sería tomar cada uno de estos artículos, ¿verdad? Poner el nombre, poner la dirección URL, ¿verdad? Entonces la dirección URL de estos documentos la tomamos de acá. Por ejemplo, este de PubMed, lo copiamos, el URL, y lo pegamos. Ponemos el nombre del artículo, por ejemplo, este de acá, y ponemos una idea que la podemos copiar y pegar del resumen, de alguna parte del texto, donde nos indique por qué este texto es importante para nuestra investigación. Lo van a ir enumerando, ¿verdad? Si son 5 personas, 6 personas integrantes del grupo, van enumerando, ok, estos 10 son de tal estudiante, estos otros 10 son de los otros estudiantes, y en total van a completar un total de, si son 6 estudiantes, van a ser 60 URL, títulos y resúmenes de cada uno, resumen no, sino como una idea del texto, ¿de acuerdo? Esto lo hacen en un solo documento, y lo más importante es que no deben repetirse los textos. Tenemos diferentes bases de datos para buscar, y esa sería como la principal ventaja para poder hacerlo.
Y básicamente esto sería el tema de las bases de datos, búsquedas especializadas. Y solo nos faltaría el de la base privada, que sería EBSCO, pero funciona muy similar. Entonces vamos a hacer esa última parte para que ustedes vean cómo se hace. Ok, aquí tenemos el enlace para ingresar a la base de datos. Tienen que tener un usuario y una contraseña que se solicita en la biblioteca y entramos a EBSCO. Igualmente vamos a hacer la búsqueda como lo hemos hecho con todas. Acá ponemos fractura de cadera. Lo ponemos entre comillas porque estamos buscando un concepto. Lo ponemos en el título y le podemos ponerle también un ORT, ¿verdad? Que aparezca en el título o que aparezca en el resumen. Entonces le damos buscar. Vean que es la misma forma de hacer la búsqueda. La ventaja que nos daría esto serían tal vez otros textos porque son en revistas que son de paga, ¿verdad? Y por ejemplo, factores asociados al desarrollo de delirium en pacientes ancianos en el postoperatorio de cirugía por fractura de cadera. Vean que ya lo tuvimos en el PubMed. Es el mismo texto, de hecho. Entonces se puede tener acceso a diferentes artículos y pueden ser tanto que se accedan de forma pública como los que se accedan de forma privada. Abordaje de la nutrición en pacientes hospitalizados con diabetes y fractura de cadera. Tal vez no es el tema principal la fractura de cadera. Estado funcional y mortalidad en el adulto mayor a 3 meses de la fractura de cadera. Esto podemos ver a modo de ejemplo. Se puede tener acceso al PDF. Y es lo que ya hemos visto, el título, el resumen en español y en inglés, el tema de algunas palabras clave, ¿verdad? Palabras clave en inglés y en español, introducción, materiales y métodos, resultados y finalmente el tema de las consideraciones finales y sus referencias bibliográficas. Entonces vean que no es muy diferente, es similar a las bases de datos. Aprendemos a utilizar una y ya con eso es suficiente para poder tener las demás informaciones, las demás búsquedas, perdón. Aquí tenemos la opción de los últimos 5 años, que sean publicaciones totalmente arbitradas, ¿verdad? Eso garantiza de que la información es bastante buena. Y el tipo de fuente, podemos poner publicaciones académicas, ¿verdad? Que sean solamente de revistas de publicaciones académicas, los últimos 5 años, texto completo en línea, ¿verdad? Y aquí están los filtros y son 55 textos donde viene la fractura de cadera en el título o en el resumen. Entonces estos 55 textos que vamos a tener acá son bastante buenos, son revistas totalmente especializadas y nos da la garantía que la información que encontremos va a ser bastante buena. Fractura de cadera en el adulto mayor, epidemiología y costos de la atención. Entonces igual, puedo tener acceso en el PDF. Y básicamente sería esto que acabamos de ver. Puede ser incluso la misma revista y aquí viene la información. Y básicamente sería eso, la búsqueda especializada en bases de datos públicas, como vimos, Redalyc, Cielo, Dialnet, PubMed y la privativa como EBSCO. Sería todo. Buen día, buena tarde o buena noche.